Vamos a orar por este tiempo con la palabra del Señor y comenzamos ya nuestro estudio. Señor y Padre Celestial, le damos tantas gracias por este tiempo, le damos gracias por la libertad. Señor, realmente te agradecemos por poder tener la oportunidad, Señor, y desde ti la sabiduría para tomar un tiempo con tu palabra. Señor, gracias porque estoy seguro que son pastos que tú has preparado para nuestras vidas, Señor. Padre, necesitamos ser edificados por ti, necesitamos crecer en el conocimiento de la gracia que nos ha sido dada. Padre Celestial, yo te ruego que tú abras, que impactes, que remuevas, que marques el corazón, Señor, de adultos, de personas ancianas, de niños, de jóvenes, Señor. Padre, yo te quiero rogar que tú quites de nosotros toda superficialidad. Padre, líbranos en este mundo que corre rápido, que parece que todo debiera ser corto, instantáneo. Ayúdanos, Señor, a tomar un tiempo importante para meditar en tu palabra, para meditar en las palabras que tú nos has dado. Señor, con importancia en cada una de ellas. Señor, te ruego que en el corazón de tus hijos tu palabra, Señor, sea preciosa, sea como miel, sea como aguas vivas, Señor. Padre Celestial, muévenos, exhórtanos. El día de hoy haznos vivir y entender un gozo profundo en lo que vamos a aprender. Padre Celestial, yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, bien empezó nuestro hermano Yuri en la semana pasada con una introducción a la carta a los Efesios, un hermoso tiempo con la palabra del Señor. Hablamos, ¿cierto?, de diferentes cosas, entre ellos la vida de quien escribe esta carta, inspirado, guiado plenamente por el Señor, resguardado por el Señor. Pero es el apóstol Pablo, el amado hermano Pablo, Saulo, ¿cierto? Saulo de Tarso, y que le escribía con amor, escribía con una relación profunda, escribía a hermanos que amaba y que conocía en la ciudad de Éfeso, ¿cierto? Pero probablemente una carta también para que fuera leída entre las iglesias y gracias al Señor también entre las iglesias de hoy. Una carta que era para animar, una carta que hoy vamos a ver algunos de sus propósitos. Veíamos que esta carta era para los santos y fieles que estaban en Éfeso. ¿Se recuerda un poquito qué significaba eso? Por lo menos a mí me quedó dando vueltas, me quedó muy marcado, ¿cierto? A los consagrados al Señor, a los que han sido separados para Dios y a los que son dignos de confianza, ¿cierto? A estos se les envía una carta, a los que son fieles, a los que permanecen creyendo, a los dignos de confianza. A estos va a decir el apóstol Pablo, la palabra del Señor: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es hermoso entenderlo así, hermanos, que también es para nosotros, a los santos y fieles, a los salvos, a los consagrados para el Señor y dignos de confianza, de darnos conocimiento de Él para guardarlo y para vivirlo en nuestra propia vida. La palabra comenzó diciendo que escribía el apóstol Pablo, ¿cierto? Un enviado del Señor, recuerde siempre eso. Apóstol, un enviado, un mensajero. El apóstol Pablo, un enviado del Señor, no por su propia voluntad, no por su propio deseo, sino por la voluntad del Señor. Escribe esta carta y predica esto y anima esto por la voluntad de Dios. Y en base a esa encomendación de Dios a su vida, va a escribir a la iglesia de Éfeso, pero también a todas las iglesias, incluyendo a la de hoy. Nuestro verso en el cual nos vamos a estar fijando es el verso número 3, que va a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenga estas frases en su mente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y va a comenzar estas palabras diciendo: bendecido, se diga bien de Dios, sea Dios alabado, sea Dios exaltado, se reconozca las bondades de Dios.
va a comenzar, antes de discurrir y de decir varias bendiciones espirituales profundas, va a decir todo esto parte y es en el deseo de glorificar a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Él quiere glorificar al Señor, exaltar su nombre. Hermanos, como se me venía a la memoria, como dijo un buen predicador, lo escuché decir hace poco, el bendecir a Dios, el glorificar a Dios, el decir gloria sean dadas a Dios, no está secuestrado por un grupo de iglesias. Eso no es de pentecostal, eso es de cristiano. Es de cristiano decir gloria sean dadas a Dios, exaltado sea el Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por una razón muy especial, porque Él lo merece, porque Él es digno, porque Él es absolutamente digno de alabanza, pero a eso se le suma el conocimiento de que no solo es digno de alabanza, sino que nos ha bendecido. Mire esto, y no es la idea de aquel esclavo o aquel capturado de batalla que honraba a un rey ajeno solo porque era digno de alabanza, sino que nosotros le honramos porque el Señor, aún rescatándonos de la batalla, nos ha bendecido. Porque Él no solo es digno en sí mismo, sino que también nos ha bendecido. Él nos ha cubierto de gracia y de bendición. Sume al entendimiento que tiene de Dios por derecho propio la alabanza, súmele todo lo que Él ha hecho en su vida. Y no estoy hablando de aspectos materiales, estoy hablando de aspectos espirituales. Todo lo que el Señor ha hecho en su vida, que es un milagro, que es una maravilla profunda, lo que el Señor ha hecho. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. El apóstol Pablo va a desarrollar en este primer capítulo, en especial, un poema de alabanza a Dios, un reconocimiento de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, exaltando las maneras en las cuales el Señor nos ha bendecido a todos aquellos que estamos en Cristo. Estas bendiciones no son solo de Éfeso, sino que son comunes a todos los que estamos en Cristo. Por alguna razón en especial que vamos a ver en adelante, era el deseo de Dios animar a esta iglesia, tanto a la del pasado como a la del presente, recordar y reconocer las abundantes bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo, aún sin entenderlo y aún que no lo recordemos tantas veces, aunque nos olvidemos de esto tantas veces. Vivimos muchas veces, amados hermanos, como tristes pobres. Vivimos, andamos, caminamos, nuestra cara, nuestro andar es como de tristes pobres, cuando en Cristo estamos plenamente, completa, de todas maneras, bendecidos en Él. Recordaba que es como ir caminando, ¿cierto? Como cuando uno va caminando pensando que no va a poder comprar algo. No sé si alguna vez le pasó, pero caminar teniendo hambre y pensando que usted no tiene nada para comprar es frustrante, ¿cierto? Es frustrante, o que no tiene para pagar un pasaje, o va a llegar a un lugar y no tiene cómo pagar. Caminar pensando eso es sumamente frustrante y triste. Pero a mí me ha pasado, por lo menos, de repente, por curiosidad o por fe, revisar todos los bolsillos de una chaqueta y encontrar ahí una riqueza, ¿cierto?, escondida. Es lo más maravilloso que nos puede pasar, ¿cierto? Encontrar una moneda que alcanza justo para lo que uno tiene que hacer, o para comprar algo, para saciar quizás el hambre momentáneo. No está en un momento de pobreza, pero para saciar eso es como en ese momento esa moneda es lo más valioso que podemos tener, ¿cierto? Y ahí uno se llena de gozo, después camina más rápido, va más alegre, va cabeza en alto y puede hacer lo que tiene que hacer. De esta manera muchas veces vivimos los cristianos, andando por esta vida como si fuéramos dignos de conmiseración, andando por esta vida como tristes, como necesitados, como aún sin esperanza, cuando la verdad es que en el Señor Jesucristo, en Cristo hemos alcanzado todas las riquezas espirituales que tenemos. Amados hermanos, y esto se va a notar, no crea que esto es un concepto teológico nada más, porque el entendimiento de estas cosas debe llevar a nosotros un sentir de gratitud, un sentir de gozo, un andar en confianza. Y cuando uno tiene estas cosas,
camina tranquilo, anda tranquilo, está profundamente gozoso. Y eso afecta nuestras vidas. Hermanos, a mí me pasó muchas veces esto de salir. Yo sabía que no me alcanzaba para la micro, pero de repente encontrar alguna riqueza y ver, ¿cierto? Bueno, qué bueno es el Señor y que Él me había dado lo que necesitaba. Por alguna razón el Espíritu Santo guió las Escrituras en esta carta en querer mostrarnos que en Cristo Dios el Padre nos ha dado muchas bendiciones. Es interesante, amados hermanos, que aunque entendemos que Dios es uno y tenemos también estas tres personas, si usted va un pasito más allá, se da cuenta que estas tres personas tienen diferentes funciones y una tiene funciones con las otras. Entonces le animo también a estar escudriñando las Escrituras para que usted vaya conociendo lo que hace cada persona de la Trinidad en su función como Dios. En este pasaje se nos está diciendo que Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual al nosotros estar en Cristo. El Padre nos bendice por nosotros estar en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos va a querer decir varias veces en esta carta que tomemos conciencia, que entendamos, y le quería decir a los efesios que entendieran y que tuvieran muy presente que el Señor les había bendecido ricamente. En el mismo capítulo 1, verso 15 va a decir lo siguiente. Va a hablar de su oración, Pablo, al terminar este discurso de alabanza a Dios. Verso 15 del capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y para qué oraba? Agradecía, pero ¿para qué también? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que les he llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza. El apóstol Pablo no solo iba a hacer toda una descripción de las bendiciones, sino que dice, y aún más, yo oro para que el Espíritu Santo les permita entender la amplitud, la profundidad, la riqueza. Y aquí Pablo va a inventar una palabra. En el griego se podían componer palabras e inventarla. La supereminente grandeza de su poder, que él va a decir, oro para que el Espíritu les permita entender cuán grandiosísima es la operación del Espíritu Santo en ustedes, la cual es el mismo Espíritu y el mismo poder y la misma fuerza que aún resucitó a Cristo de los muertos, y no solo le resucitó, sino que le exaltó y le dejó en los lugares al lado del Padre, a la diestra del Padre. No solo va a decirnos por medio de la palabra inspirada cuán bendecidos somos, ¿cierto? El Espíritu, el apóstol quería que el Espíritu nos diera este entendimiento, que nos diera sabiduría, que nos diera conocimiento de la palabra del Señor. Amados hermanos, nos diera conocimiento de las bendiciones que tenemos en el Señor. Amados hermanos, a todas estas bendiciones espirituales también se suma como riqueza y como bendición el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Todo lo que tenemos en el Señor, hermanos, es algo que si meditamos en ello no nos alcanza nuestro entendimiento a comprender. No alcanza. Es algo que usted puede meditar y seguir meditando y seguir sorprendiéndose de todo lo que el Señor le ha dado. Esto no es como un cuento de hadas, no es como una cosa falsa, es algo que usted puede vivir hoy como cristiano. El que hombres pecadores, aborrecedores de Dios, con sus deseos desviados, hoy anhelen conocer a Dios, anhelen la santidad, anhelen darle honra y gloria a Dios en medio de sus vidas. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, aplicando la palabra de Dios, dándole vida a una persona que estaba muerta para que pueda obedecer la palabra de Dios. Este es un conocimiento inmenso.
que cambia absolutamente nuestra perspectiva. No podemos seguir viviendo para cosas mundanas cuando por medio de la palabra de Dios, enseñados por el Espíritu de Dios, comprendemos la grandeza de aquello a lo cual hemos sido llamados. Dios va a querer que entendamos cuán bendecidos somos en Cristo. Y este, hermano, no es el mensaje de la prosperidad. No estoy hablando de eso. Tienen que poder ver en la palabra del Señor. Dios va a querer que entendamos cuán bendecidos hemos sido por la riqueza de su gracia, por la riqueza de su gracia, por la herencia que tenemos en Cristo. Cosas espirituales. El Señor quiere que pongamos nuestra vida y que entendamos cuán ricos y bendecidos y inmerecedores somos de todo lo que tenemos en Cristo, en su gracia. Miren el capítulo de Efesios, capítulo 2, versos 5 al 7. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito de Dios es mostrar por medio de nosotros y de su obrar en nuestras vidas las riquezas de su gracia. Dios quiere que nosotros seamos los exponentes, aquellos en los cuales Dios exponga cuán rico es en gracia, cuán abundante es su misericordia, cuánta bondad ha tenido para con nosotros a través de nuestra vida. Por tanto, nos ha puesto a nosotros como ejemplo de enriquecimiento por gracia. Debemos poder tener buen entendimiento de cuán grande ha sido en nuestra vida la gracia de Dios, cuán hermosa. Hermanos, esta es una gracia abrumadora. Esta es una gracia de esa que a uno debiera dejarlo boquiabierto. Una gracia inmensa, una gracia preciosa, una gracia tierna en nuestras vidas. De tal modo que aquel que entiende la gracia del Señor y todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, nos va transformando y nos lleva a un punto, y nos debe llevar a un punto en que anhelamos y deseamos, y brota de nosotros un cántico de alabanza al Señor. Somos los portadores de estas bendiciones. El Señor quiere mostrar en nosotros esta riqueza de gracia al mundo, una riqueza de bendición espiritual. Somos esta muestra al mundo. Es tanto lo que el Señor quiere que entendamos, que vivamos, que seamos la muestra de estas bendiciones espirituales al mundo, que va a llamar incluso al Evangelio que nosotros hemos creído y que recibimos, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él eso lo va a decir en el mismo Efesios capítulo 3, verso 8, que Pablo anunciaba el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra de Dios quería que el conocimiento, el entendimiento y la vivencia de estas grandes riquezas espirituales que tenemos en Cristo fueran claramente entendidas y sostenidas por la iglesia ahora de Éfeso. El Señor quería que ellos lo tuvieran muy claro. ¿Por qué? Por una razón muy especial. El ánimo, el fervor y la firmeza de los hermanos que estaban en Éfeso estaba en peligro. La iglesia en Éfeso era una iglesia que amaba al apóstol Pablo, y al saber del encarcelamiento del apóstol Pablo, que él estaba allí en Roma, privado de libertad, que había sido tomado reo en Jerusalén, que había tenido un viaje difícil y que ahora estaba allí, el corazón de los hermanos de Éfeso, el ánimo de los hermanos de Éfeso estaba debilitado, estaba afectado. Ellos decían, bueno, nuestro apóstol amado, aquel que fundó la iglesia, está viviendo situaciones difíciles. ¿Por qué? Quizás no sabemos cuáles eran sus cuestionamientos, pero sí vamos a ver que la palabra del Señor, a través de estas bendiciones espirituales que Pablo les va a hacer reconocer, quería animarles,
quería que ellos no decayeran en su andar en Cristo, quería que ellos no perdieran la perspectiva. Si bien nuestro amado apóstol está encarcelado, ha sufrido pérdida de libertad, no está en las mejores condiciones, el apóstol Pablo va a decir: saquen la mirada de aquí, saquen la mirada de estas cosas tan terrenales y pónganla allá con Cristo. Mira, yo que estoy encarcelado, yo que estoy preso, yo de aquel que se están preocupando tanto, yo puedo decir: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Porque Él nos predestinó, porque Él nos escogió, porque Él nos dio herencia, porque el apóstol Pablo va a decir: no pierdan el ánimo, no se aletarden, no se desanimen, no sean consumidos de tristeza, no estén tan preocupados por mí, porque el mismo apóstol Pablo va a decir: aunque yo estoy encarcelado, la palabra del Señor no está encarcelada. El nombre del Señor no está encarcelado, Dios sigue siendo glorificado, Él sigue recibiendo gloria, Él sigue salvando personas, Él sigue haciendo su obra. Saquen la vista de las cosas tan terrenales. Miren lo que va a decir en el capítulo 3, verso 13, animando a sus hermanos de Éfeso. Por lo cual yo pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Esta carta está inspirada por Dios a tener una perspectiva superior de la vida y de lo que son realmente las bendiciones que recibimos cuando estamos en Cristo. Amados hermanos, estas bendiciones con las cuales somos enriquecidos en Cristo, que iban a animar a los hermanos de Éfeso, aún en la dificultad del apóstol amado, son bendiciones mucho más superiores que las que podemos imaginar. Estas bendiciones que deben animar el corazón del creyente son bendiciones interminables. Son bendiciones que podemos tomar de ellas y gozarnos en ellas y nunca se van a acabar. Nadie se las puede robar ni se van a podrir. Así lo dice en 1 de Pedro capítulo 1 verso 3, ¿cierto? Pedro va a decirlo así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos amados, estas bendiciones, estas herencias que tenemos por la gracia de Dios son seguras, interminables, no se gastan ni se pierden. Hermanos amados, no son las bendiciones que probablemente usted está pensando, no son las bendiciones probablemente que usted no que está pensando, quizás que le animan a usted el día a día. Esto no puede ser dinero, porque si no el Señor nos diría que no se acaba, ni que no se gasta. Esto no pueden ser bienes materiales, porque el Señor no podría decir que no se pudren ni que no se echan a perder. Las bendiciones que van a animar nuestra vida diaria, nuestra vida en el Señor, y nuestro andar en Cristo y nuestra fidelidad, y que nos van a aferrar a Él para servirle más allá de toda circunstancia, son las bendiciones espirituales. Son las bendiciones en los lugares celestiales. Y eso no quiere decir allá lejos, como si pudiéramos tomar un cohete y cuando tuviésemos mucho, vamos a llegar donde están nuestras riquezas. No, tiene que haber, lo que quiere decir es que es en el aspecto espiritual. Estamos ricamente bendecidos, estamos cubiertos, estamos sentados en el aspecto espiritual junto con Cristo, en el ámbito de lo espiritual. No es que está allá lejos, no es que no está cerca de nosotros, sino que está puesto, inmerso y guardado en el aspecto espiritual y no material. Ciertamente el Señor nos bendice, ciertamente Él guarda de nuestra alimentación, guarda de nuestra ropa, guarda de nuestra vida, pero hermanos, esas no son las cosas que nos van a animar, porque son cosas que van y vienen, porque son cosas que pasan, que se pudren, que perdemos, que ganamos, que se acaban. Las cosas que nos van a animar en nuestra vida cristiana son aquellas que el Señor nos ha dado en Cristo y que disfrutaremos en el Espíritu, espiritualmente transformados con el Señor por la eternidad. Estas bendiciones están por sobre las condiciones de este mundo.
no es que no las podamos disfrutar aquí, las disfrutamos aquí, pero sobrepasan por mucho la naturaleza terrenal, pues pertenecen al ámbito eterno. Es por esto que un preso en Roma, es por esta razón que un preso en Roma podía animar a los hermanos libres en Éfeso. Es por eso que una persona en peores condiciones terrenales podía animar y preocuparse y gozarse en Dios y animar a sus hermanos que estaban libres y en mejores condiciones. Es porque estas bendiciones no tenían que ver con las cosas de este mundo. Es por esto que estas palabras pueden animar nuestras vidas hoy, pueden animar sus vidas hoy, amado hermano. Una de las primeras cosas que nos debe animar es que estas bendiciones no son un cheque a fecha, ¿cierto? Como uno podría decir. No es algo que va a venir en algún momento. No es que algún día, en algún lugar, vamos a poder disfrutar de estas bendiciones. Hoy podemos disfrutar. En un momento de dificultad de mi vida, en un momento de tristeza, esta palabra me animó mucho. El texto va a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nos bendijo. Incluso antes que naciéramos, antes que este mundo existiera, en el plan eterno del Señor, en el corazón del Señor, Él formó su plan, lo estableció, conoció a los que iban a ser salvos, y Él guardó, preservó, estableció para nosotros una serie de bendiciones y las ha entregado a través del Señor Jesucristo a nosotros. Nos ha cubierto de estas bendiciones cuando ya hoy que creemos en el Señor Jesucristo ya somos escogidos, herederos, adoptados, predestinados. El Señor ya nos ha dado todo esto y son cosas en las cuales que hoy nos podemos gozar, más allá de tu circunstancia aún de salud, más allá si te va bien o mal, más allá de las dificultades en el hogar. Hoy el Señor te ha dado bendiciones que sobrepasan por mucho lo que sucede en esta vida. No es algo que en algún momento rajuñamos y estamos por tocar. Hoy lo tenemos a nuestro alcance. También la palabra del Señor nos va a decir que Dios nos ha bendecido con riquezas. El Señor, antes de la fundación del mundo, nos guardó y nos dio todas estas riquezas y todas estas bendiciones. Quiero animarles, mi amado hermano. Amado hermano, de alguna manera lo va a decir también Colosenses capítulo 3. Levante su cabeza al cielo. Levante su cabeza al cielo. Levante sus ojos. Hermanos, yo entiendo que hay cansancio, pero el cansancio no mata el gozo. El cansancio mata las fuerzas. El cansancio nos puede tener debilitado nuestro cuerpo, pero no mata el gozo, ni el ánimo, ni la disposición, ni el deseo. Amado hermano, si usted entiende estas riquezas, Colosenses va a decir: mirad y buscad las cosas de arriba, si habéis resucitado con Cristo Jesús, y no las de la tierra. Hermano amado, levante su cabeza, ande con gozo. Me ha tocado animar a algunos hermanos, en especial jóvenes, en estos últimos días, semanas, que andan entristecidos, que andan cabizbajos, que su vida es difícil, que no se logra vivir la vida que el Señor quiere y están con dificultades, hermano. El Señor sabe quién salvó y a los que salvó bendijo, ya los bendijo. En vez de estar mirándose a usted su pobreza, su indignidad, su tristeza, la triste vida que llevo, hermano, vea eso y vea por otro lado lo que dice la palabra de Dios, que el Señor nos ha dado este montón de riquezas que ni aún llegamos a entender, que si no es por el Espíritu Santo no comprendemos cuán grandes son. Mire su indignidad, mire su triste vida, mire la pobreza que tiene, mire cuán no puede hacer lo que Dios quiere, y vea por otro lado esto, que el Señor igual lo hizo. Es como que usted hubiese ido a comprar un buen auto, el mejor auto. ¿Qué auto le gusta, hermano Eric? Diga nomás. ¿No? Ya, un Lamborghini. Yo sé que quisiera correr en uno de esos, ¿cierto? Que hubiese ido, lo hubiese visto, lo hubiese palpado, ¿cierto? Y le hubiesen dicho: bueno, firme aquí para pagar. No, no puedo pagar en ninguna manera. Y no, pero firme aquí para pagar. No, si no puedo pagar esto. Y se hubiese devuelto triste, pensando que él no puede pagar, que nunca va a tener ese auto. Hubiese llegado a su casa y le hubieran tenido el auto ahí con su nombre. Dijo: yo no puedo pagar esto.
Es como y él dijera, no me voy a subir porque no, pero ya es tuyo, si no tuviste que pagarlo. No, es que no me voy a subir porque yo no me merezco. Súbete al auto, si es tuyo. Ya lo pagaron, ya lo tienes, es tuyo, el Señor te lo ha regalado. Hermano amado, nos quedamos afuera mirando y entristeciéndonos porque yo nunca lo hubiera logrado. Si nunca, la verdad es que nunca lo hubiera logrado, por eso nos alegramos de la riqueza de su gracia. Gracia. No vivo una vida cabizbaja como pobre espiritual. Si antes lo éramos, sin Cristo, sin la riqueza de la gracia de Cristo. Pero hoy por gracia, no por mérito, no por pago, hemos sido hechos sobreabundantemente ricos en el Señor. Entonces levante su cabeza al cielo, gócese en el Señor, alégrese de Él, de tener una relación con un Dios que no podía alcanzar, de servir a un Dios al cual no podía agradar. Alégrese de Él, viva disfrutando de lo que el Señor ha hecho para nosotros, lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Hermanos amados, vamos a ir después viendo una a una las bendiciones que el Señor ha dado, cómo Él ha preparado, cómo Él pensó, cómo Él obró antes de la fundación del mundo, lo que preparó desde antes, lo que nos ha dado ahora, lo que ha predestinado para el futuro. Vamos a ir descubriéndola. Pero hoy ya sepa esto en su corazón, que el Señor es digno de toda alabanza porque Él le ha bendecido ya con toda bendición espiritual y no con una bendición pasajera, sino con la bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Señor se ha exaltado, hermano. Debemos ser una iglesia gozosa. Debemos ser una iglesia gozosa, agradecida, feliz de ser cristianos. Felices de ser cristianos. Y de alegrarnos con los que comparten la común fe en el Señor Jesucristo. El Señor nos anime, esté leyendo, hermanos amados, esté animándose, esté conociendo, esté escudriñando las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús para ser animado en la fe, para seguir andando en el Señor. Conozca lo que usted ya es para seguir andando como debe andar. Vamos a orar y dejar este tiempo en las manos del Señor. Señor y Padre Celestial, le exaltamos, Señor, por todas sus bondades, por todas sus misericordias. Señor, realmente cuando nuestro corazón medita en tus bondades, no podemos, Señor, quedar sin ser llenos de un gozo profundo, de un agradecimiento, de una alegría, Señor, que sobrepasa el entendimiento. Padre Celestial, te queremos exaltar, decir glorias sean dadas a Dios, decir sea exaltado el Señor, decir, Señor, eres un Padre amoroso, Señor, amante, misericordioso, Señor, y que aún nos enriquece, aún siendo nosotros dignos de ser como uno de tus obreros asalariados. Tú, Señor, nos has revestido, nos has dado anillos, Señor, tú nos has cubierto de honra y de bendición por causa del nombre de Cristo. Señor, te alabamos y te exaltamos por todo esto, porque no es por nuestro mérito, no es por lo que nosotros podíamos hacer, porque si no estaríamos prontos a perderlo, pero es por causa de Cristo y alabamos y exaltamos el nombre de Cristo. Señor amado, gracias por tus bondades, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, obra en nosotros como iglesia. Señor, yo te lo ruego. Levanta nuestra vista al cielo. Señor, levanta nuestra vista al cielo, que nuestro corazón, nuestro ánimo se alegre en todo lo que tú has reservado, has guardado y has dispuesto para nosotros en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.